Entonces, seguimos con lo que veníamos viendo, ¿sí? Recuerden que este cuadrito lo tienen que aprender, ¿eh? Y nosotros habíamos visto, ya no la clase anterior, sino la anterior, vimos que podíamos tener distintos tipos de números de oxidación, hablamos de la valencia también, ¿se acuerdan? ¿Sí? Vimos lo que era la valencia, vimos lo que era el número de oxidación, vimos lo importante que era la valencia y el número de oxidación para poder determinar cómo se iban a combinar entre sí los elementos, ¿sí? Recuerden que la valencia me ayuda a armar el compuesto, pero el número de oxidación es lo que lo que termino utilizando para darme cuenta si se viene el compuesto, si está bien hecho, porque la suma total de los números de oxidación del compuesto tiene que darme cero, ¿sí? Vimos la definición del número de oxidación, esta no fue la clase pasada, sino que fue la clase anterior, ¿sí? Este cuadrito yo se los mandé para que se lo vayan aprendiendo, ¿sí? Es algo que tranquilamente puede aparecer. Recuerden que les dije que a fines de agosto les iba a tomar un parcial, no me olvidé de eso, ¿sí? Estamos en agosto, así que en 2 semanitas probablemente les tome el parcial. No se olviden que les voy a tomar un parcial el último fin de semana de agosto, ¿sí? El último fin de semana de agosto les voy a tomar un parcial. ¿Estamos? Repito por las dudas, y está quedando grabado, se me estoy grabando para que no se olviden. Muy bien. Nosotros, hasta la clase pasada, vimos la formación de ciertos compuestos. Esos compuestos que vimos hasta la clase pasada eran, ¿cuáles eran? A ver, ayúdenme, porque estoy hablando solo y me olvidé que estaban ustedes. ¿Qué compuestos vimos hasta la clase pasada? Vimos óxidos básicos, Ajá, vimos anhídridos, ajá, vimos hidróxidos y sí. oxácidos. Muy No bien, sé si dije perfecto. bien. Dijiste bien, esos son los que habíamos visto. A ver, pregunto. Paola, justo te tengo acá. Abajo de Jazmín está Paola, Paola González. ¿Cómo obteníamos un óxido ácido o anhídrido? Con un no metal y un óxido, Y un oxígeno. ¿Sí? oxígeno. No metal Okay. más oxígeno. Muy bien, muy bien. A ver, Elías, que siempre estás tan atento. ¿Cómo obteníamos un hidróxido, por ejemplo? Con un óxido básico más agua. Perfecto, muy bien. Santiago, ¿segura estás ahí? ¿Estás ahí o no? ¿O me pusiste la cámara solamente? Santiago, me gustaría saber, Sí, me gustaría que me digas cómo puedo obtener un oxoácido. sí. Con Ox- un óxido ácido más agua. un óxido ácido más agua, perfecto. Muy bien, ¿sí? Veo que por lo menos en las primeras preguntas las pudimos pasar. Me pone muy contento. Vamos a seguir, ¿sí? Hoy vamos a seguir, vamos a obtener primero que nada, los que se conocen como hidruros metálicos. Hidruros metálicos, ¿sí? Una cosa que es muy importante de los hidruros metálicos, como el nombre lo dice, que ustedes por ahí no les dicen demasiado todavía, pero la terminación uro, ¿sí? Quiere decir, hola, yo tengo carga negativa, ¿sí? El hidruro metálico es en el único compuesto donde el hidrógeno va a tener número de oxidación -1, ¿sí? Cuando armamos el compuesto, por ahí no es necesario tenerlo en cuenta porque podemos usar la valencia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que podíamos usar las valencias? Pero les voy contando que en el hidruro metálico el hidrógeno va a tener número de oxidación -1 y es en el único caso que va a tener número de oxidación -1. Después siempre va a tener número de oxidación +1. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene un hidruro metálico? Para poder obtener un hidruro metálico tengo que tener metal más hidrógeno. ¿Sí? Con un metal más hidrógeno yo voy a tener un hidruro metálico. ¿Cómo son los hidruros metálicos? Obviamente, hidruro metálico. ¿Sí? Esto es lo que vamos a obtener. Esperen que termino de armar la figurita. Acá va a ir un 2, ¿recuerdan? Va a ir un 2 y me falta la flecha. Y una flechita. ¿Sí? Metal más hidrógeno me va a dar el hidruro metálico. ¿Sí? Cuando hablamos de metal, por las dudas lo agrego acá abajo. ¿Sí? Lo que está acá. El metal más hidrógeno me va a dar el hidruro metálico. Los hidruros metálicos tienen una particularidad, es que se escribe primero el metal y después el hidrógeno, ¿sí?
Y al igual que nos pasa con todos los compuestos que nosotros estamos trabajando, vamos a tener una atomicidad particular, ¿sí? La atomicidad particular que van a tener los hidruros metálicos, se ponen acá una I minúscula, ¿sí? Voy a acomodar un poquito para que les quede lindo. Es que el número de la atomicidad del hidrógeno va a ser igual a la valencia del metal. ¿Se entendió lo que dije? O sea, la atomicidad va a ser igual a la valencia del metal, ¿sí? O sea, ustedes van a tener acá I como valencia. Un poquito más chiquito de lo que me gustaría. Ahora voy a agrandar la letra para la próxima, ¿sí? Entonces lo único que voy a tener que hacer es poner la valencia del metal acá. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es lo mismo que hacía con los exoácidos. Estoy cruzando las valencias, ¿sí? Pero la valencia del hidrógeno es 1. Como la valencia del hidrógeno es 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que la valencia del hidrógeno es 1? Entonces, la valencia del hidrógeno es 1, viene acá abajo, la valencia del metal va a venir acá arriba, ¿sí? Algo muy importante es que, esto se los cuento, es raro que se los tomen, pero se los digo por las dudas, es que en los hidruros metálicos, la valencia del metal que se suele utilizar es la más chica, ¿sí? No es que los metales utilizan todas sus valencias para formar hidruros, en general utilizan su valencia más chica, ¿eh? Como para tener en cuenta. Voy a escribir un poquito más grande porque si no por ahí no se entiende bien, ¿sí? Entonces, ejemplo, ahora estoy escribiendo demasiado grande, pero prefiero esto a lo otro, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, un metal cualquiera, sodio, le sumo hidrógeno, me va a terminar dando algo. Vamos a ver qué es lo que me termina dando. Recuerden que al hidrógeno lo ponemos diatómico, ¿sí? Ahora sí está quedando un poquito más lindo, como a mí me gusta. Entonces yo tengo al sodio y al hidrógeno. El sodio, si me acuerdo el papelito que me dio Matías, recuerden que las cosas que les doy es para estudiar, ¿sí? Yo ya sé que el sodio va a tener número de oxidación más 1, ¿sí? Entonces, de última, si no me fijo el número de oxidación que tiene, ¿sí? Busco la valencia, y la valencia del sodio es 1, ¿eh? La valencia del sodio es 1. Es un metal alcalino, los metales alcalinos tienen una sola valencia. Entonces me va a quedar sodio hidrógeno, se va a escribir así, ven, sodio hidrógeno, y después voy a cruzar las valencias, ¿eh? Pero ¿qué pasa? La valencia del sodio es 1, ¿sí? La valencia del sodio es 1. Y la valencia del hidrógeno es 1. Entonces, cuando cruce las valencias, ¿qué es lo que me va a quedar? 1 y 1. ¿Entiendes? Acuérdense que cruzo las valencias. Siempre voy a cruzar las valencias. Cuando son elementos así, perdón, sí dije bien, no dije bien, compuestos diatómicos, ¿sí? Voy a cruzar las valencias, ¿eh? Entonces les pregunto algo, ¿esto está equilibrado, está balanceado? No, No, ¿Por qué no? porque del lado de los reactivos tenemos 2 hidrógenos y de los Perfecto. productos tenemos solo uno. Entonces acá le pongo un 2, ¿les parece bien? Le pongo un 2 ahí, ¿sí? Pongo un 2 acá, le pongo un 2 acá, y listo, ahora sí. A ver, una cosa que es importante. Matemáticamente, escuchen lo que les voy a decir, matemáticamente no es muy distinto armar un hidruro que un óxido, ¿sí? O sea, lo único que tengo que hacer es cruzar las valencias y después balancear. O sea, es lo mismo, prácticamente. Siempre que yo arme un compuesto binario, los compuestos binarios son los que están formados solamente por 2 elementos, siempre que yo forme un compuesto binario, el modus operandi va a ser el mismo, ¿sí? Yo pongo un elemento al lado del otro y cruzo las valencias, ¿sí? Y después balanceo. ¿Me siguen lo que digo? ¿Sí? Es importante que se entienda esto, ¿tá? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ustedes van a hacer, ¿sí? Van a hacer con el calcio buscarán la valencia, ¿sí? Si no les aclaro la valencia es porque es fácil de buscar, ¿sí? Por eso no les estoy aclarando la valencia. A ver qué es lo que les da.
Muy bien. Después vamos a poner otro. Voy a poner el hierro con valencia 3. O el aluminio. El aluminio tampoco les pongo la valencia, porque es fácil de usar. A ver si pueden hacer esos dos. ¿Sí? Les dejo un ratito para que lo hagan. Tampoco les dejo. Queda balanceado. Este que está acá ya queda balanceado. ¿Sí? Y después, el otro escribo aluminio, hidrógeno, ¿sí? Y lo mismo, cruzo las valencias. La valencia del aluminio, ¿cuánto es? 3. 3. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando termino el hidruro de aluminio, me queda este que está acá. ¿Está balanceado este? No, No. ¿Qué tengo que hacer? poner un 2 ahí. ¿Un 2 acá? Vamos a poner Ajá, pongo un 2 acá. ¿Sí? 2 por 3, 6. O sea que acá adelante, ¿qué tengo que poner? 3. Poner un 3. ¿Sí? Y acá adelante, Un 2. un 2. Perfecto. ¿Sí? Si alguien no lo hizo, copie. Así seguimos. ¿Sí? Les presento entonces a los hidruros metálicos. ¿Sí? Hidruros metálicos. Metálicos, en los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene número de oxidación -1. En los hidruros metálicos, el hidrógeno tiene número de oxidación -1. En los metálicos, ¿sí? No en los no metálicos. Ojo con eso. ¿Estamos? Sí. Hidruros no metálicos. Hidruros no metálicos. Son los que siguen ahora. ¿Cómo se obtiene un hidruro no metálico? Vamos a hacer no metal más hidrógeno. No metal más hidrógeno. Esto me termina dando un hidruro no metálico. ¿Sí? A ver. Un par de cositas. Vamos a escribir las fórmulas para que sea más fácil. Acá ven un 2, obviamente. ¿Sí? ¿Qué hay que saber de los hidruros no metálicos? Primero que nada, que cuando se obtiene un hidruro no metálico, la valencia del no metal va a ser la más chica. ¿Escucharon lo que dije? ¿Sí? O sea, la valencia del no metal que ustedes van a utilizar, ¿vieron que los no metales tienen un montón de valencias? Bueno, ustedes van a usar la más chica nomás. Y en el caso de tener la tabla periódica, más fácil todavía, van a usar el número de oxidación que es negativo. ¿Sí? En las tablas periódicas los no metales tienen números de oxidación negativos y tienen números de oxidación positivos. ¿Sí? Entonces, cuando tienen que usar en la tabla periódica, van a usar el que tenga el número de oxidación negativo, o, en el caso de que busquen la valencia, es la valencia más chica. Si se fijan en sus tablas, ¿sí? Eso aparece. Ven acá, por ejemplo, en esta tabla tengo el cloro, y el cloro dice 1, 3, 5 y 7, que son todos números positivos, y después dice -1 como número negativo. O sea que 1, 3, 5 y 7 son los números de oxidación, y -1 es el número de oxidación también, pero para hidruros. Para hidruros no metálicos. Eso, si miran un ratito su tabla periódica, enseguida se van a dar cuenta. ¿Sí? Tienen un solo número de oxidación negativo. Ese es el que se usa para los hidruros no metálicos. Ojo con eso. Ahora igual después lo anotamos. Pero tengan cuidado, porque a veces uno no sabe qué números usar y escribe cualquier banana. ¿Sí? No metal. Supónganse que el no metal, vamos a poner, nosotros lo escribíamos con una X, ¿sí? Más hidrógeno.
Esto me terminaba dando el hidruro no metálico. Y acá, un par de cositas que tenemos que tener en cuenta. Acá le voy a poner 2. Hidrógeno, flecha. Obviamente que se cruzan las valencias, eso es lo mismo. Ya no lo voy a escribir, voy a asumir que eso lo entendieron, ¿sí? Se cruzan las valencias, ¿tá? Esto es lo que vamos a obtener. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando obtenemos un hidruro no metálico, los vamos a separar en dos grandes grupos, ¿sí? Yo lo voy a escribir acá. Podemos obtener de esa manera o podemos obtener de esta manera. Te van a decir, pero es igual, Matías, pero ahora van a ver que no. Le pueden decir, pero es igual, Matías, no pasa nada. Y prefiero explicarlo directamente ahora, así ya queda claro y se acabó el problema, ¿sí? Miren. ¿Qué diferencia hay entre, pregunto, a ver si alguien me lo puede decir, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Así, estructuralmente. En una el no metal está al frente, está primero, y en otra está primero el hidrógeno. Bueno, les cuento. Muy bien. Esto es una forma de escribirlo que es simplemente una cuestión de ponerse de acuerdo, digamos. En realidad no afecta en nada escribir al hidrógeno adelante y al no metal después. O al no metal y después al hidrógeno. Eso no cambia en nada la estructura de la sustancia, ¿sí? No afecta en nada. ¿Estamos? Pero lo que se suele hacer por una cuestión de nomenclatura es siempre escribir el número más electropositivo adelante, ¿sí? Y el más electronegativo después. El más electropositivo adelante y el más electronegativo después. ¿Qué pasa? Hay dos tipos de hidruros no metálicos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Los dos tipos de hidruros no metálicos, que ustedes los van a ver y se van a dar cuenta, se dividen en los que forman hidrácidos y los que no forman hidrácidos. Esos son los dos grandes grupos de hidruros no metálicos, ¿sí? Los que forman hidrácidos y los que no forman hidrácidos. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen igual, es no metal más hidrógeno, hidruro no metálico, ¿sí? O sea, obtenerse se van a obtener igual. La diferencia que ustedes van a ver, ¿sí? Va a estar acá. ¿Sí? ¿En dónde? Va a estar en justamente cómo se escribe. Por ejemplo. Ahora igual les voy a decir, ¿no? Quiénes son los que forman y quiénes no, para que sea más fácil. Si ustedes tienen cloro más hidrógeno, eso les termina dando, se llama cloruro de hidrógeno, después cuando veamos nomenclatura se va a entender mejor, ¿sí? Se llama cloruro de hidrógeno. Acá va un 2. Acá va un 2. Pregunto, ¿esa ecuación está balanceada? No, No, ¿qué hago? ponerle un 2 al cloruro de hidrógeno. Le pones un 2 al cloruro de hidrógeno y se acabó el chiste, ¿sí? Ahí tenés. Entonces, vos tenés cloro más hidrógeno, cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno, este que está acá, el cloruro de hidrógeno, este que está acá, es un hidruro no metálico, ¿sí? Pero es un hidruro no metálico, pero es un hidruro no metálico que forma hidrácido. ¿Sí? Que forma hidrácido. Ahora, supónganse que yo tengo este, mirá. Nitrógeno más hidrógeno. Me termina dando amoníaco, se llama el que estoy por escribir ahora, ¿sí? Tengo un 2, tengo un 2,
y acá tengo un 3, ¿sí? Yo lo que tuve que hacer acá fue cruzar las valencias, igual que hago siempre, ¿sí? La valencia del nitrógeno era 3, la valencia del hidrógeno era 1, entonces me quedó un 3 acá abajo, y crucé las valencias. Pregunto, ¿está balanceado eso? No, No. ¿Qué le pongo acá? 2. 2. ¿Y acá? 3. 3. Muy bien. Ahora sí está balanceado. Ahí está. A ver. ¿Hubo alguna diferencia en cómo obtuve el del cloro, del nitrógeno? No, lo obtuve igual. Puse uno al lado del otro y crucé las valencias y chao, se acabó, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que yo a uno le puse al no metal adelante y el otro le puse el no metal atrás, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Este que está acá es hidruro no metálico, ¿sí? Es un hidruro no metálico que no forma hidrácidos, ¿sí? Que no forma hidrácidos. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo reconozco los que forman hidrácidos? Profe, Sí. eso puede ser porque es más electropositivo, ¿no? O sea, darte cuenta si forma hidrácido o no. Justamente, una de las razones por las que los elementos van a formar hidrácidos es porque el no metal es muy electronegativo, no tanto porque sea electropositivo. Es muy electronegativo, ¿sí? Y la electronegatividad es una particularidad bastante importante de los elementos, que nosotros la vamos a ver probablemente más adelante, ¿sí? Probablemente no, lo vamos a ver más adelante. O sea, formar hidrácidos, ¿sí? Formar hidrácidos es una particularidad del elemento, o sea, el elemento es el que va a decidir si el hidruro va a poder formar hidrácidos o no. No todos los elementos pueden formar hidrácidos, ¿sí? ¿Quiénes son los que forman hidrácidos? Ahora los voy a decir nomás, ¿sí? Ahora los voy a decir y después se los voy a dictar y los voy a escribir. Pero en la tabla periódica son relativamente fáciles de ver. Son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, están en el grupo 7A de la tabla periódica, si ustedes tienen la tabla periódica a mano, el azufre, el selenio y el telurio o teluro. Esos son los que forman hidrácidos. Los demás no metales no forman hidrácidos, ¿sí? No forman hidrácidos. Vamos a hacer una cosa, ahora seguimos, pero primero copien esto. Estos son los hidruros no metálicos que forman hidrácidos, ¿sí? O sea que al disolverlos en agua voy a obtener hidrácidos. Ahora les voy a explicar cómo se obtiene eso. Se llama fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, hidruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, selenio de hidrógeno, teluro de hidrógeno. Y los que no forman hidrácidos son el amoníaco, el metano, borano, fosfina, arsina, silano. Estos son los más conocidos, ¿sí? Es más, de los que forman hidrácidos, los dos últimos no se usan tanto, ¿sí? Se usan más los primeros 5, ¿sí? O sea, los más comunes, los que más se usan, son estos 5 que están acá, ¿sí? De los que forman hidrácidos. Estos no, estos son todos bastante conocidos. Igual, probablemente los más conocidos de todos son el amoníaco y el metano, ¿sí? Que probablemente los habrán escuchado nombrar. El metano es el primero de los compuestos orgánicos que nosotros vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos química del carbono. Y el amoníaco es un compuesto muy, muy común, es más, estuvo ahora bastante de moda con el tema del COVID, el tema de los amonios cuaternarios y compañía, están acompañados de lo que tiene que ver con el amoníaco. No necesariamente son amoníacos, pero son derivados. Estos que están acá entonces son los que forman hidráceos y los que no forman hidráceos. Para formar un hidráceo, que es lo que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es agarrar uno de estos y disolverlo en agua, ¿sí? No hacerlo reaccionar con agua, disolverlo en agua. Copien esto que está acá, por favor. Seguramente ya lo venían copiando, pero copienlo. Con nombres y todo, ¿sí? Es que todos los hidruros no metálicos, ¿sí? Son gases incoloros, son todos gaseosos, compuestos gaseosos. ¿Sí? Los hidruros no metálicos van a ser compuestos incoloros. Y otra cosa que es importante es que el número de oxidación de los hidruros no metálicos es +1 el del hidrógeno, no es -1 como en el hidruro metálico. En el hidruro metálico es -1, pero en el hidruro no metálico es +1. ¿Sí? A no confundir. Se le dice hidruro porque tiene hidrógeno, pero en realidad la terminación uro quiere decir número negativo. Muy bien. Hidrácidos.
¿Cómo se forma un hidrácido? Los hidrácidos se forman utilizando un hidruro no metálico disuelto en agua. Termina dando un hidrácido. Ojo con esto, lo estoy disolviendo en agua, ¿sí? No lo estoy haciendo reaccionar. ¿Entiendes? Una disolución. No, qué padre. Pero qué cosa boludo. Esas cositas no le molestan a nadie, ¿no? Y acá vamos a poner la letra más chiquita, obviamente. Se disuelve en agua. Se disuelve en agua. ¿Sí? O sea que yo vengo, ¿sí? Agarro un hidruro no metálico de esos que nosotros estábamos utilizando y lo disuelvo en agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo les dije que los anteriores son gases incoloros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el ácido clorhídrico, perdón, tengo el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y es un gas incoloro. Entonces lo disuelvo en agua y después paso a tener la misma sustancia aparentemente. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a recordar algunas cosas de cuando vimos ecuaciones químicas. No, de cuando les expliqué lo que era una ecuación química. Si yo tengo el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Al cloruro de hidrógeno, lo que voy a tener es un gas. ¿Sí? Y si yo tengo el ácido clorhídrico, lo que voy a tener es una sustancia en solución acuosa. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia entre un compuesto de un hidruro no metálico, ¿sí? Y de un hidrácido. ¿Eh? Fíjense, yo agarro, disuelvo en agua, ¿sí? Al hidruro no metálico y al hidrácido, perdón, y lo que voy a obtener es el hidrácido. ¿Sí? Acuérdense que G quiere decir gaseoso y que AC quiere decir acuoso. ¿Sí? Lo único que hago es disolverlo en agua. ¿Tá? Disolver en agua a sustancias como, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno o al sulfuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno que también forma hidrácidos, con esto, más adelante van a extrañar estas cosas porque algunos temas voy a ir un poco más rápido. ¿Sí? Esto me termina dando sulfuro de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Y este me termina dando acuoso, ¿sí? La diferencia es que uno es un hidrácido y el otro es un hidruro no metálico. Este que está acá ¿sí? Va a ser un hidrácido. Estamos, particularmente este que está acá se llama se llama ácido clorhídrico. ¿Sí? Y este que está acá se llama ácido sulfídrico. ¿Sí?
Son dos ejemplos, pero cualquiera de los que les dije que forman hidrácidos van a poder darme hidrácidos de este estilo. Recuerden que solamente estoy disolviendo en agua, no estoy haciendo reaccionar con agua. ¿Sí? Copien esto, por favor. Entonces, Sí. vamos a pasar a las sales. ¿Sí? Borro. Gracias. Hay dos tipos de sales con las que nosotros vamos a trabajar. Eso está en el cuadrito del principio. Acá está. ¿Sí? Que son las sales binarias y las oxosales. ¿Sí? Sales binarias y oxosales. Las sales se obtienen por un tipo de reacción que se llama reacción de neutralización. ¿Sí? Vamos a poner acá sales. Sales. ¿Sí? Las sales pueden ser entonces binarias. Las sales binarias están formadas por, vamos a escribir acá entre paréntesis, un no metal y un metal. Metal, no metal. ¿Sí? Obviamente que tendrán sus correspondientes atomicidades. ¿Sí? Y las oxosales. Las oxosales van a estar formadas por un metal, un no metal y oxígeno. Lo mismo que pasa con la anterior, tienen que tener en cuenta que van a tener distintas atomicidades, no siempre va a ser esta forma. ¿Sí? Esto es una manera de guiarnos. ¿Sí? Las sales entonces las vamos a obtener, por lo menos nosotros, por ahora, ¿sí? Se obtienen por reacciones de neutralización. Se obtienen por reacciones de neutralización. ¿Cómo se utiliza, cómo se obtiene una reacción de neutralización? Que es lo que vamos a hacer nosotros actualmente, ahora, ¿sí? Ojo, insisto con esto, esta es la forma que nosotros vamos a usar ahora. No quiere decir que sea la única forma de obtener una oxosal o una sal binaria, ¿sí? Es como las que yo les voy a mostrar ahora, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Se hace un ácido más un hidróxido, ¿sí? Y esto me va a terminar dando una sal más agua. Eso es a lo que nosotros vamos a llamar reacción de neutralización. Con una particularidad, yo acá puse ácido. ¿Por qué puse ácido? Cuando hablo de ácido, ¿de quién puedo estar hablando? Óxido. ¿Sí? Puede ser un oxoácido o un hidrácido. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Puede ser un oxoácido o un hidrácido. Cualquiera de las dos opciones es posible. ¿Sí? Vamos acá a poner un O, porque ya no lo puse. Cualquiera de las dos me va a terminar dando. Entonces, ¿cómo se obtienen las sales, ya sea binarias u oxosales? ¿Sí? Se obtienen por reacciones de neutralización. ¿Sí? Reacciones de neutralización. ¿Cómo se genera una reacción de neutralización? Va a ser un ácido más un hidróxido. Y esto me va a terminar dando una sal más agua. ¿Sí? El ácido puede ser un oxoácido o un hidrácido. ¿De qué va a depender? Si yo utilizo un oxoácido, voy a obtener una oxosal. Y si yo utilizo un hidrácido, voy a obtener una sal binaria. ¿Sí? Copien esto, por favor. Pongan de título obtención de sales, ¿sí? Y copien esto, así empezamos. Les pregunto, ¿cómo se obtiene una sal binaria? ¿Eh? Por reacción de neutralización. Sí, ¿entre quién y quién? Entre un metal y un no metal puede ser. No. A esta altura del partido ya lo deberían saber, porque está en el cuadro que les mostré el primer día eso. Entre un óxido básico y un hidróxido. No.
Entre un hidrácido y un hidróxido. Sí, muy bien. Me parece que ya lo había escrito. Entre un hidrácido y un hidróxido, ¿sí? O sea, cuando yo hago reaccionar un hidrácido y un hidróxido, insisto, esto está en el cuadrito que les di el primer día, o sea que es algo que ya podrían por lo menos repetírmelo, ¿sí? No necesariamente saber cómo se hace, pero sí me lo podrían repetir. Eso también es parte de aprender a estudiar. Uno tiene que entender que hay cosas que se entienden y hay cosas que se aprenden. Y hay cosas que se memorizan, sí o sí. Lamentablemente hay una especie de cultura que está de moda de que no hay que memorizar nada. Les cuento, esa cultura no sirve para lo que ustedes quieren estudiar, van a tener que aprender a memorizar. Porque la inteligencia es la capacidad de utilizar herramientas, dicen. Bueno, mientras más cosas tengan en la cabeza, más herramientas tienen para resolver problemas. Entonces hay cosas que se tienen que aprender, ¿sí? Por eso les dije el primer día que el cuadrito ese era muy importante para nosotros y se lo tenían que aprender. Un hidrácido más un hidróxido me va a dar una sal binaria más agua. Voy a escribir agua, por las dudas. Pero eso sí es una reacción de neutralización. Un hidrácido más un hidróxido me va a terminar dando una sal binaria más agua, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estas sales binarias? Nunca me voy a olvidar cuando yo era chiquito, más chiquito que ustedes todavía, estaba en tercer año del secundario. Yo soy técnico químico, o sea, me recibí de la escuela como químico ya. Tenía mi profesora, se llamaba Celia Bagdadi, licenciada en química, y yo me venía sacando 9, 9, 9, 10 en química hasta que me explicó esto. Que como yo era un cheronca, hacía el canchero, porque ya sabía los temas y demás, no le di bola, y después me costó un 3 que me saqué en el examen, volver a aprenderlo. Así que escúchenme ahora para no sacarse su 3. ¿Sí? Un hidrácido más un hidróxido me termina dando una sal binaria más agua, ¿sí? Por ejemplo, se los voy a explicar directamente con un ejemplo, ¿sí? No voy a andar dando demasiadas vueltas, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes tienen al ácido, esto se llama ácido clorhídrico, ¿sí? Si lo escribo queda igual que queda igual que el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Pero es el ácido clorhídrico, y lo hago reaccionar, por ejemplo, con el hidróxido de calcio, ¿sí? Este que está acá. Una de las ventajas que tiene obtener oxosales, las oxosales, es que ustedes no necesitan saberse las valencias en principio. A diferencia de lo que pasa con las anteriores. O sea, obviamente que las valencias las tienen que saber, pero es fácil de buscarlas entre los reactivos, ¿sí? Si ustedes hacen esta cuenta que está acá, van a obtener una sal binaria más agua. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que el agua yo ya sé quién es, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué voy a poner? Más H2O. O sea, ya sé que me va a dar agua, ¿se entiende? Siempre las reacciones de neutralización me dan agua. O sea que agua me va a dar seguro. La pregunta es, ¿cómo obtengo la sal binaria? Yo les mostré que la sal binaria se escribía como, ¿se acuerdan? ¿Me pueden decir cómo se escribía la sal binaria? Metal, no metal. Metal, no metal. Perfecto. O sea que, ¿qué es lo que tengo que escribir? Metal y al lado, al no metal. Eso es lo primero que tengo que escribir. O sea, antes de hacer cualquier cosa para obtener una sal binaria, lo que tengo que hacer es poner metal y no metal, directamente, ¿sí? Y Matías me chusmeó, me dijo, cuando vos tenés compuestos que son binarios, o sea que están formados solamente por dos elementos, ¿sí? Obtenerlo es simplemente cruzar las valencias. O sea que yo lo que debería saber para obtener la sal binaria, básicamente, es solamente la valencia del calcio. ¿Cuánto es la valencia del calcio? ¿Cómo puedo darme cuenta cuál es la valencia del calcio? 2. ¿Por qué Por tengo el en cuenta grupo. por el grupo, que está en el grupo 2A, perfecto. ¿Y qué más? Porque es un metal alcalino térreo. ¿Pero qué más? Algo que se ve en la ecuación, que está muy bien lo que me estás diciendo igual, ¿eh? No te estoy diciendo, no, está bien lo que me decís. Ah, porque tenés 2 hidróxilos o algo así. Hidroxilos. Porque tenés dos oxidrilos, perfecto. Es Cuando ustedes tienen un hidróxido,
el numerito que está acá abajo, o sea, la cantidad de oxidrilos, es la valencia del metal. O sea que la valencia del calcio es 2. O sea que yo acá ya le pongo el 2 arriba. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la valencia del cloro? ¿Cuál es la valencia del cloro? 1, ¿Por qué es 1? porque el hidrácido tiene la valencia 1 también el hidrógeno. Fíjense, Entonces, cuando obtuve el hidrácido, yo crucé las valencias y me quedó un 1 acá abajo y un 1 acá abajo. ¿Se dan cuenta? O sea, yo no necesito ir a buscar la valencia del cloro o la valencia del calcio. Están escritas acá. Tengo que saber, obviamente, buscar valencias, ¿no? Pero si me pongo a pensar un ratito, ya están escritas directamente. Entonces lo único que hago es cruzar las valencias. ¿Sí? Me queda. Se los escribo acá abajo por las dudas, por si por si se confunden, porque tienen cruzados las valencias, me va a terminar quedando esto. Esta que está acá, ¿sí? Es la sal binaria. En este caso se llama cloruro de calcio. ¿Sí? Este es el cloruro de calcio. Esta es mi sal binaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice entonces? Tengo al hidrácido, tengo al hidróxido y pongo al metal, pongo al no metal y después crucé las valencias. Eso me da mi sal binaria. Siempre tengo que tener en cuenta cuando tengo una sal binaria o cuando tengo una oxosal, que si es una reacción de neutralización, también voy a obtener agua. Les pregunto algo, ¿sí? Les pregunto algo, pero no a cualquiera. Le voy a preguntar ver, a Lourdes Almirón. ¿Estás ahí, Lourdes? No está, ¿viste? Cosas que pasan. Les pregunto, ¿esto está balanceado? no. No. ¿Cómo me doy cuenta que no está balanceado? Y ya de por sí, acá tengo 2 cloros y acá tengo uno solo. ¿Sí? ¿Cómo se balancean las sales binarias? Escúchenme lo que les voy a decir, préstenme atención, porque este truco les va a servir. Para balancear una sal binaria, lo primero que se hace es balancear la sal. ¿Se entiende? No poner cosas acá adelante, sino que asegurarme que la cantidad de metal y de no metal de este lado sea la misma que la de este lado. ¿Me siguen lo que digo? Por ejemplo, yo acá tengo 2 cloros, o sea que acá adelante, para poder tener 2 cloros, le voy a tener que poner un 2. ¿Sí? Si no, no se puede. Yo acá tengo un solo calcio, así que acá adelante no debería ponerle ningún calcio. ¿Sí? No le pongo nada. Entonces me queda un calcio de este lado, un calcio de este lado. 2 cloros de este lado, 2 cloros de este lado. ¿Estamos con esto? Muy bien. ¿Qué me queda balancear? Los hidrógenos, ¿sí? Y los oxígenos. O sea, acá tengo 2 hidrógenos, acá tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. O sea que en total tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Se dan cuenta? Tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. ¿Qué tengo que poner acá adelante para que quede balanceado? Un 2. Un 2. Y automáticamente queda balanceado. Les voy a dar un truco. El truco lo voy a decir, ¿sí? No lo voy a escribir, porque la idea es que después miren el video más adelante si quieren. Pero para poder balancear sales binarias, para los oxosales sirve lo mismo, ¿sí? Primero balanceo el metal y el no metal. Balanceo el metal y el no metal. De este lado, o sea, si tengo un calcio, acá pongo un 1, si tengo 2 cloros, acá pongo un 2. Y después, la cantidad de aguas es igual a la cantidad de oxidrilos que tenés de este lado. ¿Ven que hay 2? O de hidrógenos. ¿Ven que hay 2? Son 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 oxidrilos, 2 oxidrilos. Es más fácil ver la cantidad de oxidrilos, porque tengo el número acá directamente escrito. ¿Sí? Ojo, porque acá no puse nada adelante. Si tuviera un 3, tendría que ser 3 por 2, me daría 6 y tendría que poner un 6. Pero la cantidad de hidrógenos o de oxidrilos que quedan de este lado, de hidrógenos o de oxidrilos que quedan de este lado, es igual a la cantidad de aguas que van a quedar del otro lado. ¿Estamos? Copien esto. A ver cómo resuelven este que está acá abajo. ¿Sí? Les doy un minutito, 2 minutitos para que lo hagan.
Importante. Este que está acá, lo que acabo de escribir, o sea, cruzar la valencia, poner la del oro acá abajo y la del azufre acá, esto que está acá es el compuesto. Acá ya lo obtuviste el compuesto. ¿Se entiende lo que digo? Una vez que cruzaste las valencias, el compuesto ya lo obtuviste. O sea, esto ustedes no lo saben, se llama sulfuro áurico. ¿Sí? Es un sulfuro, en la clase que viene les voy a enseñar la nomenclatura. Esto se llama sulfuro áurico. ¿Sí? Sulfuro áurico. Ya está, el compuesto ya está, es este. Ahora, esto no está balanceado. ¿Sí? Esto no está balanceado. ¿Cómo lo balanceaste? Primero balanceé la sal, entonces tuve que poner un 2 al lado del hidroxio y un 3 al lado del hidracio. Perfecto. Un 2 acá y un 3 acá. Después ¿Por voy a qué poner pones un un 2 3. acá? Porque hay dos. Espera un cachito. Ponemos un 2, acá tenés 2 oros, así que acá necesitas 2 oros. De 2 está bien. Y tenés 3 azufres, así que necesitas 3 azufres. Así que esto está bien, está muy bien, ¿sí? ¿Y qué más pasó? Y como la cantidad de grupos oxidrilos, ¿sí? ¿O Sí, no? oxidrilos. La cantidad de grupos oxidrilos es igual al agua, puso un 6 al lado del agua en el producto. Perfecto. La cantidad de grupos oxidrilos es igual al agua, puse ahí. Les voy a contar algo, que esto puede ser que los confunda, pero no importa, porque les tengo que mostrar por qué pasa esto. La cantidad de grupos oxidrilos es igual a la cantidad de aguas, ¿sí? Yo acá tengo 2 por 3, 6 oxidrilos, y acá tengo 3 por 2, 6 hidrógenos. ¿Ven que tengo 6 oxidrilos y 6 hidrógenos? ¿Sí? Ustedes tienen que saber que el hidrógeno más los oxidrilos, ¿qué me terminan dando? Esto que está acá es un agregado que le estoy poniendo, ¿sí? El hidrógeno, yo les cuento que es con carga positiva. ¿Sí? Esta formulita no la vamos a usar mucho ahora, pero más adelante la vamos a usar un montón. ¿Sí? El oxidrilo tiene carga negativa. El oxidrilo tiene carga negativa, el agua es agua. Y no tiene carga. ¿Qué terminó pasando acá? Hidrógeno más oxidrilo me termina dando agua. ¿Sí? Entonces, una de las formas que yo tengo de darme cuenta si hice bien es que la cantidad de hidrógenos tiene que ser igual a la cantidad de oxidrilos. Si la cantidad de hidrógenos no es igual a la cantidad de oxidrilos, esto no pasa. Y si esto no pasa, la reacción no me puede dar. ¿Sí? Esto así como está, está bien. ¿Se entiende? Está muy bien. ¿Sí? Vamos a hacer un par más para practicar. ¿Parece? ¿Puedo borrar todo esto? O copien esto que acabo de agregar acá abajo por las dudas, pero ¿puedo copiar, borrar todo esto? Cruzaste las valencias, lo cual está muy bien, ¿sí? Pero, si son el mismo número, si son números pares, tenés que simplificar, ¿sí? O sea que si vos simplificás, acá que te queda un 1 y acá te queda un 1. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? ¿Todos se dan cuenta de lo que dije? Entonces, en lugar de que te quede bario 2, azufre 2, ¿qué es lo que te va a quedar? Bario, azufre. O sea, está bien que vos hayas cruzado las valencias, ¿entiende? Había que cruzar las valencias. Pero ¿qué es lo que yo hice? Simplifiqué. ¿Tá? O sea, las valencias están bien cruzadas, pero yo lo que hice fue simplificar. ¿Estamos con eso? ¿Cómo se balancea esto? Igual que veníamos balanceando. Le pongo acá el número que corresponde a la cantidad de varios y el número que le ponga a la cantidad de azufre. ¿Cuántos varios tengo? 1. Así que acá no pongo nada. ¿Cuántos azufres tengo? 1. Así que acá no pongo nada. ¿Sí? ¿Pero esto está balanceado? Pregunto. No, Alguien, no Brisa, cualquiera. Falta lo del agua. Faltan los del agua, exactamente. Sí, muy bien, Fabricio. Pregunto, ¿cuántas moléculas de agua voy a tener? Una, dos, Dos, 9, 3 puede dos. ser. 2 voy a tener. ¿Sí? ¿Por qué voy a tener 2? Por la cantidad de oxidrilos. Por la cantidad de oxidrilos. Tengo 2 oxidrilos, ¿sí? 1, 2 oxidrilos, tengo 2 hidrógenos, así que voy a tener 2 moléculas de agua. ¿Está? Y esto que está acá ya está balanceado. ¿Sí? No es más difícil que eso balancear esto.
Muy bien. Juliana, ¿estás ahí? ¿Me ayudás? Sí, acá estoy. ¿Cómo hiciste el primero? No estoy muy segura de que esté bien, Ajá. pero puse cobre y bromo Ajá. más Ajá. agua. Más agua. Bien. Y perfecto. Para que pongo acá un 2 en el agua. Esto ya es un problema que yo tardo. ¿Sí? ¿Cruzaste las valencias? Acá, ¿cruzaste las valencias? ¿En el cobre? Sí, y yo creo que los dos están con Valencia 1, por eso no les puse nada. Los dos están con valencia 1. ¿Sí? El bromo está con valencia 1 porque es un ácido y en los hidrácidos el bromo siempre está con valencia 1. Y este es el hidróxido cuproso, ustedes por el nombre no lo saben, pero rápidamente se dan cuenta acá que la valencia es 1, ¿sí? Porque no hay nada. O sea que el 1 lo puse acá, crucé, el 1 lo puse acá, así que esto ya está. ¿Sí? Pregunto, ¿esto está balanceado? Sí. Este abajo está balanceado. ¿Y este de arriba está balanceado? Sí, también está balanceado. Fíjense que no tengo que hacer nada. Tengo un hidróxido, un hidrógeno, me termina dando una sola molécula de agua, tengo un cobre, un bromo, está balanceado. ¿Estamos? Muy bien, el que no lo hizo lo copia, ¿sí? Que vamos a empezar con las oxosales. ¿Sí? ¿Oxosal y oxisal es lo mismo? Oxisal, yo nunca lo había leído, pero probablemente, ¿dónde lo sacaste eso? Se me hace que lo leí en química o el año pasado o algo así, o el antepasado, no me acuerdo. Puede ser, debería, yo la verdad no sé, nunca lo había escuchado, pero por ahí es un problema mío, que no leí tantos libros. Pero puede ser. Yo creo que es lo mismo. Asumo que es lo mismo. Tengo el oxoácido, tengo el hidróxido, tengo el oxosal, tengo agua. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para obtener este tipo de sales? ¿Sí? Primero, ¿quién es el oxoácido? Eso es muy importante. ¿Sí? Y vamos a hacer una pequeña nota, ¿sí? Una nota para aclarar una cosita. Los oxoácidos, ¿sí? Como nosotros los conocemos, están formados básicamente de dos maneras. Tienen hidrógeno y tienen no metal y oxígeno. No metal y oxígeno. Nosotros siempre, ¿se acuerdan que yo les había escrito acá chiquitito? Estamos trabajando con... Hay otros tipos de oxoácidos. Hay un montón de oxoácidos. Recién estamos aprendiendo, ¿sí? Que quede claro eso, porque me van a decir, no, pero algunos no tienen 2, tienen 3. Es cierto, si ustedes escucharon hablar del ácido ortofosfórico, el ácido ortofosfórico no tiene un hidrógeno o 2, tiene 3. Es como una cosa rara, ¿sí? Pero estamos hablando de los que aprendimos hasta ahora, ¿eh? Tengo al hidrógeno, ¿sí? Y también hay oxoácidos que tienen más de un no metal, pero no estamos viéndolos ahora nosotros, estamos trabajando con estos que tienen uno solo, ¿sí? También aclaro eso por las dudas, ¿eh? Ya lo veremos más adelante. Pero cuando nosotros trabajamos con el oxoácido, les mostré en la clase anterior que teníamos esta situación. ¿Cuál es la situación de los oxoácidos? Los oxoácidos están formados por dos cosas que yo no les puse nombre el otro día, pero ahora sí les voy a poner. Tienen los hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos, y tienen esto que está acá, que tiene nombre, tiene un nombre aparte. ¿Sí? Esto que está acá se llama radical ácido. Radical ácido. Y si no se llama así, nosotros lo vamos a llamar así, pero se llama radical ácido, así que no se preocupen. Esto que está acá se llama hidrógeno. ¿Se entiende? O sea, si yo quiero al oxoácido lo puedo dividir en el radical ácido y en el hidrógeno. ¿Me siguen lo que acabo de decir? Es muy importante que entiendan esto. Todos los oxoácidos con los que estamos por trabajar ahora, ¿sí? Con los que estamos por trabajar ahora, no quiere decir que no haya otros, ¿sí? Van a tener el radical ácido y van a tener el hidrógeno. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una reacción de neutralización y obtenemos una sal neutra, cosa que más adelante voy a explicar qué es lo que quiere decir, ¿sí? Lo que va a suceder es lo siguiente. Miren.
Vamos a poner acá ejemplo. Quedó medio abajo. Ejemplo. Yo busco un ácido muy famoso que se llama ácido sulfúrico. Este es el oxoácido del azufre con valencia 6. ¿Sí? Ese es el nombre formal, digamos. ¿Sí? Como estaría formado. El ácido sulfúrico es H2SO4. La clase pasada la usamos para obtener, la clase pasada no, la anterior creo, para obtener su peso molecular. Estuvimos trabajando con él, yo se los presenté. Es muy famoso el ácido sulfúrico. Al ácido sulfúrico le voy a sumar un hidróxido cualquiera, ¿sí? Voy a utilizar uno que sirva para que se vea lo que tengo que hacer. De hierro, vamos a poner hidróxido férrico. Este es el hidróxido de hierro con valencia 3. ¿Sí? Hidróxido férrico. Flecha. ¿Cómo se obtiene la oxosal? Yo ya sé que me va a dar agua. Si quieren lo escribo ya, si me lo olvido. Yo ya sé que esto que está acá me va a dar agua. Así que vamos a escribir acá. Más H2O. ¿Sí? Por las dudas, si había algún despistado. Esto sí o sí me va a dar agua porque es una reacción de neutralización. ¿Sí? Después vemos cuántas aguas me da. Pero sí o sí me va a dar agua. Si no me olvido, lo escribo acá. ¿Cómo se va a obtener esto? Igual que la sal binaria. ¿Qué quiere decir igual que la sal binaria? Yo voy a poner al metal, ¿sí? Voy a escribir al metal, y después voy a escribir todo lo que no es hidrógeno al lado del metal. Todo lo que no es hidrógeno tiene un nombre. ¿Cómo se llama todo lo que no es hidrógeno? Radical ácido. Se llama radical ácido. O sea que al lado del hierro voy a escribir todo lo que no es hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué es? Azufre, oxígeno. Esperen que lo voy a poner más cerca. Hice una cagada, lo voy a borrar. Porque lo voy a escribir entre paréntesis. Es todo lo que no es hidrógeno, entre paréntesis, lo voy a escribir acá al ladito del metal. Todo lo que no es hidrógeno. ¿Sí? Todo lo que no es hidrógeno implica también la cantidad de oxígenos adecuada. O sea, ¿cuántos oxígenos tengo en el oxoácido? ¿4? Bueno, acá hay un 4 también. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero con todo lo que no es hidrógeno. Todo lo que no es hidrógeno es todo. Los 4 oxígenos también vienen. Y eso lo pongo entre paréntesis. O sea, el radical ácido lo escribo tal cual está. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo al metal y al lado escribo todo el radical ácido completito. ¿Sí? ¿Cómo hago para que me den las atomicidades? Lo mismo que hago para las sales binarias. Voy a cruzar las valencias. ¿La valencia del hierro cuánto es? 3. La valencia del hierro es 3. Y acá está el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la valencia del radical ácido? ¿Sí? Les cuento un truco. La valencia del radical ácido es la cantidad de hidrógenos que perdió el radical ácido. ¿Cuántos hidrógenos tenía el radical ácido? Acá. 2. 2. O sea que acá arriba la valencia va a ser 2. Y después, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que vengo haciendo siempre. ¿Sí? Voy a cruzar las valencias. ¿Tá? O sea, este que está acá va acá, lo pongo en verde así no queda todo tachado, y este que está acá va acá. ¿Sí? O sea que me va a quedar un 2 acá y un 3 acá. Un cachitito. Vamos a acomodar para que se vea.
Están tachados con valencias y demás, así que se los voy a escribir acá abajo para que se vea claro lo que acabo de escribir. Pero les va a quedar así, miren. Ok. Hierro. Qué boludo. Perdón. Me va a quedar hierro, azufre, oxígeno, paréntesis. ¿Cuántos oxígenos tengo? Sí o sí, porque vienen del radical ácido. 4. 4, perfecto. O sea, el radical ácido me trae todos los oxígenos, ¿entiendes? Y acá, abajo del hierro, va a ir un 2, porque crucé las valencias. Y abajo del radical ácido va a ir un 3, ¿sí? Porque crucé las valencias. Esto que está acá es la oxosal, ¿sí? Yo acá se los... Esta que está acá es esta oxosal más clarito sería, ¿sí? Para que se vea, pero es lo mismo. Me queda hierro 2, radical ácido 3. Crucé las valencias. Muy bien, pregunto algo. Yo sé que por ahí es un poco raro esto. ¿Esto está balanceado? Negativo. No. Muy bien. ¿Cómo se balancea? Igual que las sales binarias. O sea, si yo acá tengo 2 hierros, acá adelante le voy a poner un 2. ¿Sí? Si yo tengo 3 sulfatos, se llama esto, tengo 3 radicales ácidos, acá adelante le voy a poner un 3. ¿Sí? No me hago demasiado drama, es la misma cantidad. Todo lo que está entre paréntesis lo tengo que poner de este lado. ¿Sí? Si ahí dice 3, lo pongo verde. Después me queda 3 por 2 es 6, o sea que la cantidad de aguas va a ser 6. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Tranquilos, copien esto y ahora les voy a dar otro ejemplo. La valencia del radical ácido es la cantidad de hidrógenos que pierde el ácido. ¿Ves que acá tenía 2 hidrógenos y acá no tiene ninguno? Entonces esa es la valencia del radical ácido. La cantidad de hidrógenos que pierde el oxoácido en este caso, pero podría ser, pero es el ácido. ¿Sí? Es la cantidad de hidrógenos que pierde el ácido. Gracias, profe. De nada. ¿El agua escribo? o el metal? Como primero el metal, que es plomo en este caso. ¿Sí? Para que... Plomo. Y después, ¿qué escribo al lado, entre paréntesis? El radical ácido. El radical ácido. Perfecto. ¿Sí? Escribo plomo y al lado el radical ácido entre paréntesis. ¿Sí? El radical ácido en este caso es cloro, oxígeno, 3. ¿Sí? Perfecto. Vamos a agarrar acá. Cloro, oxígeno 3. Muy bien. Después, a esto, obviamente que le voy a sumar agua. Más H2O. ¿Sí? El agua la escribo porque es importantísima, ¿sí? Si no, no es una neutralización. Pero del agua me olvido hasta que termine, hasta que me ponga a balancear. Lo último que se balancea es la molécula de agua. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tengo plomo y al lado el radical ácido, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cruzar las valencias, pero lo primero que tengo que ver es cuáles son las valencias, ¿sí? Les pregunto, ¿cuál es la valencia del plomo? 4. 4. O sea que acá va a ir un 4. Muy bien. La valencia del plomo es 4. Ahora les voy a mostrar una cosa. Entonces me queda la valencia del plomo es 4. Perfecto. ¿Cuál es la valencia del radical ácido? 1. ¿Por qué es 1? Porque hay un solo hidrógeno. Como tengo un solo hidrógeno, perfecto. ¿Sí? Como tengo un solo hidrógeno, la valencia del radical ácido va a ser 1. ¿Sí?
Y ahora cruzo las valencias. ¿Acá abajo va algo? ¿Abajo del plomo va No. algo? No. ¿Y abajo del radical ácido va algo? 4. Sí, el 4. 4. Perfecto. Bueno, quedó medio chiquito esto. Ven que lo voy a agrandar. A ver si lo puedo nombrar. Borrar. Y acá va un 4. Perfecto. Pregunto, ¿esto está balanceado? No, No, tengo 4 cloratos, este se llama clorato, después vamos a ver por qué, y un solo plomo. O sea que acá adelante, ¿qué tengo que poner? Adelante del ácido pongo un 4. ¿Sí? Porque tengo 4 cloratos. ¿Y adelante del plomo qué pongo? ¿Qué pongo? Nada. ¿Ven que el plomo tiene uno solo? O sea, yo puse acá puse un 1, acá puse un 4, o sea que el plomo tiene uno solo, acá adelante no pongo nada. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas de agua voy a tener? Tengo 4 oxidrilos y 4 hidrógenos, o sea que por lo tanto voy a tener un total de 4 moléculas de agua. Y ahí termino la ecuación. ¿Sí? Terminó la ecuación. ¿Estamos con esto? Copien el que no lo hizo. A ver,